Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante en la anestesia pediátrica, que es el laringoespasmo y la reactividad de vía aérea, que es un tema muy de día a día del anestesiólogo pediátrico y creo que es importante tener los lineamientos fundamentales para resolverlo. Mi nombre es Diego Barrabás y soy médico anestesiólogo pediátrico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Hospital de Niños de San Justo. Y bueno, desde ya que quedo a su disposición para cualquier eventualidad o pregunta. Como objetivos de la clase vamos a aprender a definir y reconocer lo que es el laringoespasmo en la población pediátrica. Vamos a intentar comprender la gravedad de estas manifestaciones en cuanto al análisis de las complicaciones asociadas al manejo de la vía aérea, tratando de basarnos en algunos datos de registros pediátricos bastante importantes que nos da la literatura mundial y los vamos a analizar. Vamos a entender también y tratar de comprender cuáles son los factores de riesgo y analizar algo de las herramientas estadísticas para analizarlos. Y vamos a aprender algo de la prevención, que es lo más importante, y el tratamiento del laringoespasmo en la población pediátrica. Siempre les digo lo mismo. Vamos a intentar seguir la regla del 80-20, de tener información precisa para obtener el 80% de los resultados y beneficios sobre nuestros pacientes. No necesitamos ser expertos en el tema, sino que necesitamos lineamientos correctos y saber reconocer las patologías de riesgo y las situaciones de riesgo en la anestesia pediátrica. Obviamente que cuanto más complejidad, más difícil tomar decisiones. Entonces siempre les digo, sigan aquí, keep it simple and stupid, hacerlo fácil y estúpido, tener lineamientos generales y tratar de aprender lo más preciso, digamos, tener la mayor precisión posible en las decisiones que uno toma. Vamos a definir el laringoespasmo como un cierre glótico que es un reflejo, ¿sí? Que se da por activación de la musculatura glótica, es un reflejo que es fisiológico, que es protector. Diría Luisito Moshi que nadie se muere de un laringoespasmo, y es así, digamos, es un reflejo que ya sea parcial o total, va a ser o va a tender a proteger la vía aérea y que debería revertir cuando uno soluciona la noxa que lo ha generado. Se puede presentar tanto en la etapa de inducción en la anestesia pediátrica como en la etapa de extubación. Nosotros lo vemos más relacionado con la etapa de extubación, pero bueno, perfectamente se puede dar en cualquier etapa, incluso durante el mantenimiento, como después vamos a ver. Y como hablaba antes, es un mecanismo de protección de las vías respiratorias. ¿Cómo lo debemos diagnosticar? Primeramente debemos reconocer que la vía aérea está obstruida y característicamente el laringoespasmo va a ser una obstrucción de vía aérea donde el paciente va a manifestar siempre algún signo precozmente, como puede ser el estridor, como puede ser una tos con una apnea inspiratoria, pero es una obstrucción de vía aérea que característicamente no responde a lo que habitualmente hacemos, que son maniobras de desobstrucción o la utilización de una cánula orofaringe. Habitualmente uno hace una maniobra triple vía aérea que consiste en un sello de la máscara con dos manos y una extensión de la vía aérea con una flexión de la mandíbula. Con esto despeja la vía aérea y bueno, en el caso de tener un laringoplasma, esta maniobra inicialmente no lo va a resolver. ¿Y a qué sí responde la obstrucción por un laringoespasmo que es distinto a una obstrucción de vía aérea, por ejemplo, cortarle el tono muscular? Responde a la profundización de la anestesia y también, de ser necesario, a la administración de relajantes musculares. Esa, por definición, va a ser la forma de diagnosticar un laringoespasmo. Entonces, ¿cómo debemos diagnosticarlo? Visión directa es raro que lleguemos a ver, digamos, un laringoespasmo. Espero que nunca tengan que llegar a reintubar. Puede ser algún paciente con laringoespasmo, pero es la visión directa uno nunca diagnostica por estas características que les dije. Y hay algunos eventos que pueden hacer que ustedes puedan sospechar que el paciente esté desarrollando laringoespasmo, como les decía, el estridor y la tos, fundamentalmente durante la inducción en esta fase que llamamos fase 2, que es una fase de hiperexcitación, donde el paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria, una respiración irregular, a veces tiene estridor. Y bueno, el desarrollo de tos, el desarrollo de una apnea inspiratoria nos tiene que hacer sospechar. Obviamente que cualquier estimulación, y siempre esto se lo recalco cuando estamos en fase 2, si el
aire ingresa y está ingresando la anestesia inhalatoria, hay que profundizar la fase, en lugar de intervenirla, hay que tolerar cierta obstrucción de la vía respiratoria, cierto patrón respiratorio de tipo irregular durante la fase 2, porque una estimulación nociva puede desencadenar un laringospasmo, ¿sí? Y esto es una cosa importante también, el tema de cuán precozmente diagnostiquemos el laringospasmo y lo tratemos, vamos a evitar la mayoría de las complicaciones, ¿sí? Miren el hueco supraesternal, miren el tiraje a nivel supraesternal, diagnostiquen precozmente y hagan el tratamiento oportuno que después vamos a desarrollar. En cuanto a la prevalencia del laringospasmo, lo que está escrito en la literatura es que es muy variable, se van a encontrar incidencias tan bajas como 0,3 hasta 25, 30, 40%. Este trabajo que les puse acá, que es interesante para que lo lean, de Schreiner, que realmente hizo un reporte muy metodológicamente muy correcto de los casos de laringospasmo, eh, dice que menos del 1% requiere algún tipo de intervención, o sea que la mayoría con las intervenciones generales de remover el estímulo, desobstruir la vía aérea y proveer un CPAP o una ventilación a presión positiva, la mayoría cede, pero hay un 1% más o menos que requiere un aumento de la profundidad anestésica, sea con anestesia inhalatoria, propofol, lidocaína, que podemos ver las opciones que tenemos, o relajante muscular, y hay solo un 0,5% que requiere un succinilcolina como relajante muscular para su reversión. Digo succinilcolina porque, bueno, la mayoría de los protocolos internacionales y la literatura internacional habla de succinilcolina como primera alternativa ante la presencia de un laringospasmo que no revela las medidas habituales. En cuanto al timing del evento, esto es más que interesante también, porque fíjense que el trabajo de Schreiner es de 1996 y la mayoría de los laringospamus fueron en inducción. Cuando tomamos un trabajo que tiene casi 10, 12 años después, del 2008, del trabajo de Flick, vemos que el laringospasmo ya se divide más en cuanto a su momento de ocurrencia, en la inducción con la extubación en la emergencia, digamos, en la finalización del procedimiento anestésico. Esto tiene que ver también con la cantidad de fármacos anestésicos utilizados, el tipo de anestésico inhalatorio, digamos, en 1996 había muchísima más utilización todavía en algunos centros de otano versus el sevoflurano, que parece tener ciertas propiedades eh, favorecedoras, digamos, de la broncodilatación y ser más gentil con la vía aérea. También se mezcla mucho en algunos centros, también han utilizado poca sedación o pocos otros fármacos, digamos, que sean coadyuvantes en la sedación preoperatoria del paciente y colaboran con la inducción, hace que también esta incidencia de eventos tienda a disminuir y se vean más alrededor de la extubación. Fíjense que hay un 10% que se ve también durante el mantenimiento, lo cual también es interesante porque quizás un estímulo, a veces, por ejemplo, puede ser un estímulo doloroso, algo reflejo vinculado con la zona genital, por ejemplo, cirugía urológica, una cistoidioendoscopía, a veces con pacientes no con una vía aérea con intubación traqueal, sino con máscara laríngea, pueden producir también forma de reflejo en laringospasmo y se da durante el mantenimiento de la anestesia y hace que ustedes tengan que intervenir. Es un evento peligroso el laringospasmo y bueno, acá donde les decía vamos a analizar qué nos dice la evidencia y qué nos dice los reportes de grandes estudios que nos hablan de las complicaciones en la anestesia pediátrica. Lo primero que vamos a hablar es de la Closed Claim Database pediátrica, que es una base que se inició allá por 1984 y que registra todos los reclamos legales, lo que llaman liaison en Estados Unidos, de 35 firmas de responsabilidad médica, y que toma, fíjense, casi 20, 30 años de reclamos pediátricos. Hay un artículo muy interesante de Jiménez que habla específicamente de estos reportes pediátricos. Dentro de los reclamos, fíjense que el evento final es grave, sí, la muerte en el 41% de los casos y casi un 20-21% de daño cerebral. Y fíjense que en cuanto al evento primario, la parte respiratoria, sí, es un 23% de todos los eventos, sí, creo que eran alrededor de 77 eventos analizados que terminaron en estas consecuencias graves, fueron de tipo respiratorio.
Y dentro de los eventos respiratorios, cuando uno los analiza, el laringospasmo es el más común, ¿sí? Hay otras causas que también suceden como aspiración o ventilación oxigenación inadecuada o dificultad para ventilar o oxigenar, este nuevo concepto del que se está hablando ahora, que son responsables también de eventos, pero fíjense que el laringospasmo y la obstrucción de las vías respiratorias está a la cabeza. Cuando analizamos otro registro, que es el POCA, quizás un registro más actual o más cercano a los años 2000, 2008, vemos que es un registro que incluyó muchísimas instituciones, casi 68 instituciones, y en Estados Unidos hay tres tipos de instituciones, lo que es universitario, hospitales de la comunidad y del gobierno. Y bueno, es bastante variado y el hospital universitario realmente es el más académico de todos, donde hay muchos anestesiólogos ya especializados y muchos anestesiólogos pediátricos, y esto va a ser importante en cuanto a los factores de riesgo. Y es un registro de paro cardíaco perioperatorio relacionado con la anestesia. Y fíjense que las causas respiratorias coinciden un poco con el reporte anterior, es casi el otro un 23, este un 27%. La mayoría son causas cardiovasculares, donde englobamos también y estamos un poco sesgados por los pacientes con cardiopatía congénita, pero dentro de las causas respiratorias, el laringospamo sigue siendo la causa respiratoria más común. Entonces, vemos que esta complicación puede ser grave y que dentro de las complicaciones graves que tenemos, la obstrucción de la vía respiratoria es algo que uno debería tener en cuenta, ¿sí? Fíjense también esto que es bastante importante, es cuándo ocurre la complicación. Entonces nosotros pensamos que una vez que la cirugía termina, o quizás es un momento donde uno no activa demasiado el monitoreo y se cuida, que es el posoperatorio inmediato. Fíjense que en el posoperatorio inmediato hay casi un 45% de las complicaciones respiratorias, ¿no? Como esto en la emergencia no necesariamente tiene que ser el momento de la extubación, sino que puede ser post-extubación, sobre todo en estos centros que trabajan con un alto volumen y que muchas veces anteriormente, quizás desde las generaciones más jóvenes, habitualmente que hacemos anestesia pediátrica, extubamos al paciente bien despierto, pero antes se utilizaba mucho la extubación con el paciente en plano profundo. Y también lo veían como un método de quizás aumentar el volumen de producción porque terminaba recuperando al paciente fuera de quirófano, quizás en una sala de recuperación. Y esto sin un adecuado monitoreo expone a complicaciones y complicaciones que pueden ser graves y generalmente tratadas por no anestesiólogos o quizás enfermeros que si bien están habituados en la recuperación, no son, digamos, los más expertos para tratar este tipo de complicaciones. Esto lo refuerzo con estos dos trabajos, ¿sí? Que fíjense que si bien muchos, en el segundo trabajo, la mayoría de la inducción es un trabajo medio viejito, como les decía, cuanto más viejo sea el trabajo, más cercano a la inducción va a ser el reporte, pero fíjense que muchos son durante el despertar y durante la recuperación. Este es un trabajo del 2007 donde demuestra esto, ¿no? La importancia de monitorizar hasta el paciente hasta que recupere todos los reflejos protectores de la vía aérea, no esté obstruido, ¿sí? Y pueda ser trasladado efectivamente a una sala de recuperación. Entonces, esto, ¿sí? Complacency kills, lo que dice es totalmente cierto, es que hay que ser estricto, hay que ser concentrado, hay que monitorizar hacia el final del caso. Incluso algunos recomiendan que tengamos las drogas propofol, lidocaína, succinilcolina para tratar y sea esto también esté en las salas de recuperación. Sobre todo digo en algún tipo de procedimiento donde el turnover, donde el recambio de pacientes sea muy amplio, por ejemplo, endoscopías, resonancias magnéticas, cirugías de amígdalas, donde quizás tenemos una presión de producción y haya programados 8 o 10 pacientes, y uno a veces, el tiempo es enemigo, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo para cada paciente y evitar las complicaciones, ¿sí? Como mensajes para llevarse a casa de esta parte. Los eventos respiratorios son una de las causas principales del reclamo. Fíjense que dentro de todos los reclamos, más o menos, cualquiera de estos trailers que lean, ya sea el POCA, ya sea el Apricot, que es un trailer muy bueno que también les recomiendo, más o menos las complicaciones respiratorias están en el índice del 20-25%, ¿sí?
y dentro de las complicaciones el laringospasmo es la causa número uno. Sí, puede ser peligroso, generalmente la mayoría pasa sin ninguna eventualidad y complicación y responde a las medidas iniciales, pero es algo que puede eventualmente causar complicaciones graves como vimos en la literatura. Eh, el final del caso es tan peligroso como la inducción, sí, vimos que se pueden dar incluso también en el mantenimiento, pero bueno, estos dos eventos no lo debemos descuidar y también como los eventos de vía aérea, como lo que aprendemos en el reporte de eventos de vía aérea en otros tipos de poblaciones, la extubación es al menos tan importante como la intubación y también en cuanto a las complicaciones, el reporte es similar, incluso a veces mayor. Bueno, vamos a hablar ahora de cuáles son los factores de riesgo que tenemos para el lingospasmo. Vamos a hablar de cuáles son los más relevantes de acuerdo a la literatura, ¿sí? Habitualmente estos están compartidos para el resto de los eventos de vía aérea, por ejemplo, broncoespasmos, ¿sí? Y otros cuadros de reactividad. ¿Y cómo podemos prevenir, digamos, todos estos, cuando tenemos factores de riesgo, cómo podemos prevenir las complicaciones? Y vuelvo al trabajo de Schreiner, por eso se los recomendé, porque tienen muchísima data y fíjense que de casi 16.000 chicos y reporta estos 123 laringospasmos. Y fíjense que dentro de los factores de riesgo hay dos especialmente importantes que les quiero señalar, porque la edad, obviamente que la edad, cuanto más pequeño, quizás mayor riesgo, y la cirugía de vía aérea uno la entiende como potencial de complicación, pero fíjense que la infección de la vía respiratoria, como ustedes saben, sobre todo reciente y sintomática, es un factor de riesgo importante para todas las complicaciones de reactividad de la vía aérea. Y esto también se lo señaló, y esto se vio claramente del Apricot, que tomaba data de Europa, de distintos países, de Europa del Este y de Europa de- del Oeste, y países más desarrollados, digamos, se ve donde hay menos especialización en anestesia pediátrica, el riesgo mayor, ¿sí? Realizar anestesia pediátrica por anestesiólogos no habituados, no anestesiólogos pediátricos, esto es que hagan más de 200 casos en pediatría de menos de 6 años y que al menos tengan, de menos de 2 años, perdón, y que al menos tengan unos 10 o 12 pacientes neonatos por año. Esto hace que los riesgos aumenten de todas las complicaciones. Eso se vio muy bien reflejado en el Apricot. En cuanto a la infección respiratoria, fíjense que la presencia de síntomas es algo que aumenta muchísimo el riesgo, tanto de laringo como de broncoespasmo, ¿sí? Y los síntomas básicamente son fiebre, son tos productiva, ¿sí? Y es también tos productiva con secreción o rinorrea purulenta, que, bueno, es lo que uno debería interrogar en el paciente y todo si esto es reciente, si esto se dio en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas. En esta revisión de Lancet parece bien claro de que los ratios de complicaciones están aumentados en todas estas condiciones. Otro factor de riesgo importante que también habría que preguntarle a los pacientes y hay que también, como estrategia de intervención educativa evitar es el tabaquismo pasivo. Se sabe que el tabaquismo pasivo, este es muy lindo trabajo que, fíjense, lo retio, como el riesgo relativo aumenta casi por 10 en un paciente conviviente con un tabaquista habitual, lo definen como más de 5 cigarrillos por día. ¿Sí? Cómo puede también aumentar el riesgo de reactividad de vía aérea, sobre todo en estos procedimientos que son habitualmente uno o el gran cuco es el procedimiento otorrino-laringológico, las amígdalas, también el urológico, lo ambulatorio, ¿no? Y entonces van a encontrar muchísimas publicaciones de factores de riesgo. Estos quizás son los más importantes, ¿sí? A menor edad, mayor riesgo, que tengan en cuenta esto, la infección respiratoria sintomática, ¿sí? Con tos productiva, con fiebre, con rinorrea purulenta en las últimas 2 semanas sobre todo. Obviamente que la cirugía de la vía respiratoria o la cirugía de otorrino siempre va a ser más reactiva. Cualquier anomalía craneofacial o de las vías respiratorias también aumenta el riesgo, el tabaquismo pasivo. Y hay otra cosa que es importante que, además de todo lo anterior, es el tipo de dispositivo, el tipo de anestesia que vayan a desarrollar, porque está bien estudiado. Acá les dejo un trabajo de Hama que es muy, muy interesante, que es el efecto en cirugía ambulatoria de baja complejidad de el tubo
versus la máscara laringe en complicaciones respiratorias. Fíjense que definen los eventos respiratorios como mayores o menores, mayores laringobroncoespasmo, menores obstrucción, desaturación y tos y estriol posoperatorio, lo que llaman el CRUB posoperatorio, y claramente la máscara laringia versus el tubo endotraqueal disminuye casi, excepto del estridor y la obstrucción de la vía aérea, fíjense que disminuye el riesgo de la mayoría de las complicaciones. Esto se mantiene también si, obviamente, si el paciente presenta o presenta algún tipo de síntoma respiratorio en los últimos 14 días. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista práctico para prevenir esta complicación? La primera prevención es un buen interrogatorio y valorar la posibilidad de suspensión en aquellos pacientes de alto riesgo, ¿sí? Si sumamos muchos factores de riesgo, sobre todo el cuadro de vida superior, sintomático en los últimos 14 días, es una cirugía totalmente programada. También tenemos que valorar el riesgo-beneficio y tenemos que valorar la oportunidad ideal de operar a ese paciente. Me pasa muchas veces, sobre todo en pacientes que tienen bronquitis obstructiva recidivante, que tienen hipertrofia amigdalina, con hipertrofia adenoidea, que viven, digamos, con cuadros de vía superior. Entonces, quizás la oportunidad temporal de operarlos es esa y nunca estén mejor que en ese momento, digamos, siempre haya que operarlos con algo de cuadro de vida superior. Entonces, bueno, es evaluar cada paciente en particular, pero bueno, lo que se pueda posponer, sobre todo algo programado, que se posponga. ¿Cuáles son otras medidas para prevención del laringoespasmo? Hacer una inducción segura con sevoflurano, esto les decía, bueno, que con o sin sedación previa, que evalúen bien a los pacientes e intentar hacer la inducción en un lugar controlado, ya sea una sala de inducción con monitorización o dentro del mismo quirófano, y que sea una inducción, va a depender si lo van a hacer escalonado, si lo van a hacer crash dependiendo del paciente, pero lo importante es intentar evitar este estrés de fase 2 como yo digo, intentar evitar el estímulo cuando el paciente está en fase 2, excepto obviamente que haya algún tipo de complicación, una obstrucción muy visible de vía aérea, si lo que hay que hacer es profundizarlo y tener una inducción segura. Eh, Mantener algo de CPAP durante la inducción siempre, digamos, favorece, no solo evita la pérdida de la capacidad visual funcional, sino que también favorece a este tratamiento o mantener abierta, patente la vía aérea y siempre tener un plano adecuado para hacer las maniobras, conseguir tanto para colocar la vía contra la inducción inhalatoria, como una vez colocada la vía, sí, tener un plano adecuado para colocar cualquier dispositivo o para realizar la intubación endotraqueal en un buen plano. Siempre que uno haga una laringoscopía, el paciente reaccione, profundice en el plano, porque eso es un potencial de complicaciones. Eh, Tratar de evitar y asociar anestesia regional a los procedimientos de baja complejidad, sobre todo si el paciente tiene algo de actividad de vía aérea, y todo lo que pueda ser realizado con máscara laringia y quizás asociando alguna técnica de regional de bloqueo de pared, es, digamos, pertinente para evitar las complicaciones y van a de esta manera reducir, digamos, la posibilidad de tener complicaciones e incluso de prolongar la estadía del paciente o tener que admitirlo al hospital o tener que internarlo en el caso de que sea una cirugía ambulatoria. En cuanto a las estrategias de prevención, vamos a hablar también de la extubación. Habitualmente, como les comentaba, nuestra generación extuba más a los pacientes despiertos. La extubación profunda realmente es algo que se hacía, digamos que es algo que es seguro si uno tiene cierta habitualidad de hacerlo. Pero bueno, fíjense, el Apricot casi un 72% de los pacientes de los anestesiólogos extuba a los pacientes pediátricos despiertos, con lo cual es una práctica habitual. Y la otra cosa es que confíen en ustedes y hagan aquel procedimiento que tenga más experiencia, o sea, de acuerdo a cómo se sientan más cómodos. Si siempre estuvieron despiertos, realmente intentar extubar a un paciente dormido, tenga cualquier condición, sea una tiroidectomía o un neuroquirúrgico porque quieren que lo tosa, una amígdala, y hacerlo no estando habituado quizás es un potencial de complicaciones. Hay drogas que se pueden utilizar preventivamente, hay un trabajo muy lindo de pediatría de anestesia con magnesio, también propofol preextubación parece también disminuir
como Propofol también tiene cierto efecto de relajación de la vía aérea, también parece prevenir el laringoespasmo durante la extubación. Yo creo que pueden, digamos, todo lo que sea coadyuvante sirve, pero no debería ser mandatorio en todos los pacientes. Teniendo un buen plano analgésico, haciendo una anestesia adecuada, una anestesia general balanceada o anestesia endovenosa, pero bueno, haciendo bien las cosas, cubriendo con un esquema analgésico adecuado la cirugía, asociando anestesia regional, la prevalencia, la incidencia de laringospasmos está francamente disminuida. Otro lindo trabajo que les recomiendo de Templeton, este es bastante más actual, cuando estudiar a los pacientes, cuanto más de estos signos, Templeton describe 5 signos clínicos que se correlacionan con el éxito de la extubación, que son la mirada conjugada, cierto mosqueo facial, apertura ocular por supuesto, rechazo del tubo, movimientos voluntarios y bueno, si veníamos con presión soporte, tener un BT de más de 5 mililitros por kilo, con un paciente soportando con un delta de menos de 8, de 6 de presión soporte, son predictores positivos para tener una extubación exitosa y poder extubarlos, digamos, sin complicaciones. También en este trabajo de TUM, donde se analizaron qué drogas, digamos, podían prevenir la reactividad de la vía aérea durante la extubación, durante la emergencia de anestesia, vieron que en orden de eficacia, tanto las drogas que usamos habitualmente, ¿no? Los opioides, el REMI, el fentanilo, la dexmedetomidina y la lidocaína también, ya sea tópica como intravenosa, disminuían la incidencia de tos y la posibilidad de complicaciones. Lo más importante, como decía Templeton en esta revisión, es siempre tener una planificación, conocer los factores de riesgo, tratar de optimizar estos factores. Si el paciente tiene, digamos, alguno modificable, digamos, como hablábamos de balancear el riesgo-beneficio, hacerlo que uno tenga más experiencia, extubar como lo hace todos los días y fundamentalmente mantener un monitoreo adecuado, ya sea clínico como con monitores, como en saturación, de camerografía si corresponde, hasta que el paciente esté completamente despierto, tenga todos sus reflejos protectores de vía aérea y podamos quizás pasar el cuidado a algunos de estos colaboradores paramédicos con seguridad. Hay un lindo trabajo en pediatría anestesia de 2008 que da un algoritmo de tratamiento del laringoespasmo. Una vez que uno reconoce, lo primero que debería realizar es intentar sustituir la vía aérea con esta triple maniobra que habíamos visto y tratando de administrar 5 o 10 centímetros de agua de CPAP. En ese momento, digamos, en el contexto de un paciente desaturando, uno usa oxígeno al 100% e intenta, digamos, que el laringoespasmo que habitualmente es parcial, gracias a Dios, revierta. También, obviamente, que remover todo estímulo irritativo, si hay secreciones o algún tipo de regurgitación, es útil aspirar y volver a desobstruir la vía aérea, administrar el CPAP y ventilación a presión positiva y ver si mejora. Si el paciente empeora, sobre todo si hay compromiso hemodinámico y empieza a exhibir bradicardia como respuesta a la hipoxia, tenemos algunas alternativas que es la utilización o profundizar el plano anestésico, que quizás es lo primero que hacemos, ¿no? Con propofol, lidocaína, 1 o 2 miligramos kilo de propofol, lidocaína 0,5, 1 miligramo kilo, e intentar ver si podemos lograr una ventilación efectiva y revertir la desaturación. Si no, ya procederíamos a la administración de relajantes musculares y a la intubación endotraqueal. La succinilcolina, si tenemos vía, se puede administrar, se administra lógicamente a 1 o 2 miligramos kilo. Incluso hay dosis también descritas más bajas para tratar el laringoespasmo. Y si no tenemos vía, tenemos distintas alternativas como la intramuscular, la submentoniana, donde la succinilcolina también podría ser administrada. Y sobre todo, bueno, en el momento de la inducción, si estamos haciendo una inducción en un paciente quizás que no es tan fácil, es un lactante, no es tan fácil ponerle la vía en el caso de tener un laringoespasmo y tener una complicación severa con bradicardia y una desaturación importante, o proceder a la intubación sin relajante muscular o siempre y cuando el paciente todavía tenga gasto cardíaco, administrar succinilcolina por vía intramuscular.
Eh, Obviamente que el resto de las complicaciones, o si esto no pudiera resolverte, bueno, vamos a entrar en una situación ya de paro cardiorrespiratorio y vamos a proceder de acuerdo a las guías PALS y al procedimiento habitual dentro del paro. Así que, bueno, como conclusión quería dejarles esto, ¿no? Que me parece importante y creo que esto aplica a la lingospasma de reactividad de la vía aérea pediátrica, pero a cualquier complicación, que es tratar de optimizar la seguridad del paciente pediátrico y esto debería ser nuestro objetivo primordial, ¿sí? Y esto es básicamente planificación, experticia, trabajo en conjunto, trabajo mutuo, manejo, digamos, de las principales eventualidades en quirófanos, ayuda cognitiva y estas 10 en anestesia pediátrica que me parece muy interesante repasar y que ustedes deberían analizar en cada una de sus anestesias. Se las dejo, es algo que es práctico y también pueden analizar los resultados que tuvieron y me parece que este es el principal objetivo de esta clase. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, los espero para discusión, para analizar casos y para cualquier pregunta que tienen. Gracias.